Pues muchísimas gracias, mi coronel. Y gracias a todos vosotros pues, por aguantarme ya el tercer año. Espero que haya alguno que no me haya tenido que aguantar ya los años anteriores. Pero la idea de esta conferencia, mientras que se van sentando los que vienen con el bocadillo, que además me dan envidia porque yo no me lo he tomado, o sea, no han invitado al bocadillo, yo también quería un bocadillo, era hablar sobre algo que seguramente la mayoría de vosotros conocéis bien, porque son los héroes o heroínas de España, porque es algo que además se ha puesto de moda, no es ninguna novedad. ¿Alguien conoce o alguien me puede decir algún héroe que conozca? Da igual de cuál. ¿Alguien ha dicho Batman? O sea, hay más de DC por lo que veo. ¿Sí? Franco como héroe. No sé. Si empezamos así de fuerte, vamos a meternos en jardines no comenzando. Por ahí hablan de Napoleón, madre mía, ¿cómo está la cosa? Sí, dime. Como habláis tan bajo, es imposible que los que queráis responder. Dime. Hernán Cortés puede ser un héroe. Me gusta como piensas. El Cid Campeador puede ser un héroe. Sí, dime. Fernando de Magallanes. Ya está repetido. Me gusta cómo os escucháis unos a otros. Así me gusta, que cada uno estéis pensando en lo único. Da igual, hay muchos héroes o heroínas, pero desde luego está claro que, vamos a ver si voy bien, que los tenemos más que reconocidos, porque, este sabéis quién es, ¿no? El que ha dicho Batman que se salga de la casa. Aquí no vamos, aquí gente del grupo DC. Claro, es verdad que todos habéis visto estas películas. Me imagino que la mayoría habéis visto estas películas. ¿Habéis visto las películas de los Vengadores? ¿Habéis visto todo lo que es el universo Marvel, el universo DC? Pero seguramente la mayoría, lo que no ignoráis o ignoráis, insisto, también, es a muchos otros héroes que pueden haber. No reconocéis seguramente al Capitán Hispania. Porque ya, claro, efectivamente, ya ni siquiera leéis buena literatura, los cómics de Super López y otros en el cual incluso se podían reír mucho de lo que era esa visión que desde Estados Unidos nos ha llegado del mundo anglosajón. Ellos no tienen historia. Ellos han tenido que inventarse ese tipo de héroes, como el Capitán América. Pero nos hacía falta a nosotros inventarnos ese tipo de héroes. O sea, el tipo de Vengadores. ¿Alguien tiene alguna camiseta de los Vengadores o de algo parecido? Tenéis camisetas de héroes de los Vengadores. O sea, ¿no os da vergüenza no tener ninguna camiseta de un héroe de España? ¿Alguien tiene una camiseta de un héroe de España? ¿Quién la tiene? ¿De quién? De Bellingham. Pero bueno, por Dios, o sea, ¿un héroe de España es un jugador de fútbol? De Iniesta. ¿Estamos centrándonos en eso? O sea, ¿estamos poniendo al Capitán América a la misma línea de Bellingham? Un héroe de historia. ¿Alguien tiene un héroe de historia? Sí. De Fernando Alonso es de historia, ¿verdad? Ha hecho historia. Cuando hablamos de héroes de verdad. Hablamos de héroes como Blas de Lezo. Hablamos de héroes de nuestra historia, que son los que tendríais que llevar. Fernando Alonso, Bellingham, un par de desgarramantas. O sea, a lo mejor vosotros, seguramente, conoceréis a este superhéroe de los Vengadores. ¿Alguien conoce al Cyborg? Sí, ¿verdad? Nuestro Blas de Lezo era mucho mejor que un Cyborg y estaba igual de estropeado. Fijaros, este hombre, este héroe, al que llevo yo aquí en la camiseta, entre el micrófono ahí que me ha puesto encima, efectivamente no tenía tampoco un ojo como Cyborg, tenía un brazo destrozado, tenía una pata de palo,
Entre otras cosas porque durante el asedio de Barcelona, él se hizo esta axila por un disparo de mosquete. Sin embargo, luego Nuestra Señora de Begoña tuvo también una fiebre tifoidea y le hizo una hemorragia, la anorexia. Tuvo también en Cartagena de Indias una enfermedad que casi le acaba produciéndole la muerte, pero acaba también perdiendo el ojo en la fortaleza de Santa Catalina de Tolón. Está también en Cartagena de Indias. Todo esto, una persona que le llegaron a llamar, no le llamaban cyborg, porque aquí no utilizamos esas lenguas protestantes ajenas, le llamaban medio hombre. Medio hombre fue uno de los personajes de los almirantes, de los militares de nuestra historia más condecorado, jamás vencido en combate. Su historia no solamente da para muchos libros, hay muchos ya cómics al respecto. Si os gustan los cómics, el que ha dicho que no le gustan los cómics, que salga ahora mismo. Tiene que ahora quietos todo el mundo que os veo venir con cualquier excusa. Tenéis la posibilidad incluso ya, no de leeros un libro sobre historia, pero sí leeros cómics acerca de estos personajes. Porque parece que es eso, que nos hemos perdido en la mitología de otras culturas, en el fondo. Y entonces, insisto, todos reconocemos. Claro, esto es Iron Man, sí. Hombre, lo de Doraemon no lo veo yo ahí. Pero también nosotros, nuestros Iron Man, ¿no conocéis ningún Iron Man cuando está en nuestra propia historia? La propia historia está en nuestros personajes que están... Llamada Julio César, de verdad que estáis de historia bien, ¿eh? O sea, todo lo que eran nuestros tercios, todos aquellos hombres que incluso llegaban a tener un tipo de armadura que era tan admirada, incluso en otros lugares, por la forma en que iban, que cuando... luego ha estado explicando un poco también el profesor anterior con el tema de lo que era la llegada a Asia. Cuando llegan a Asia, ellos les llegan a conocer incluso como los hombres lagarto, porque van incluso con todo esto que les parece que van vestidos de escamas, que van ahí con unas armaduras que les parece algo parecido a ese tipo de animales. Y de hecho, los samuráis, que seguro que también habéis oído o habréis conocido algo sobre los samuráis, acaban imitando precisamente todo este tipo de armaduras que llevan nuestros Iron Man, que llevan aquellas personas que van a ser incluso quienes van a estar controlando, manejando, siendo pues, los marines de la época. Todo eso que hemos visto en tantas y tantas películas, pero que sin embargo nosotros apenas hemos salido. Y cuando aparece una como la de La Triste, de aquella manera, un poco así pesimista, y no tenemos todas ellas con todos estos superhéroes también que están ahí. Claro, muchas veces la manera que tenemos de ver nuestra historia es como si fuera de una manera negativa. ¿Reconocéis quién está en el fotograma? ¿Conocéis la figura de Felipe II? Pues Felipe II, tal vez uno de los reyes más importantes de la historia de la humanidad. Aquel que comienza además a decir que para él, decía además en su lema, que non sufit orbis, el mundo no era suficiente. Era el primero que además, desde las Filipinas, las Islas Filipinas, la tierra más alejada, ya sabéis que está en Asia, a donde llegaba ese galeón de Manila, que hacía luego esa ruta trayendo y llevando la plata y trayendo pues cosas interesantes, por cierto, para ir aunando esa parte de la cultura que nos habla el profesor anterior, como la gastronomía, como el chocolate, que lo estaba comentando antes, general, porque sabéis que nos vino también de China los churros, la masa frita que preparaban esos churros y la trajeron, que junto con el chocolate, aquí en Madrid tenemos algo más imperial no puede ser que el chocolate con churros. O sea, es la unión de todo ese imperio que estaba ahí. Y es parte de nuestra gastronomía que da para el mundo. Pero cuando aparece Felipe II, ese Felipe II que da nombre a las Filipinas, porque en su honor se fueron nombradas esas islas, sin embargo, aparece como en esta película de Elizabeth, la Edad Dorada, siempre de una manera, vestido de negro, con unas personas así, que francamente, esto es lo más parecido a la imagen que tenemos, poco más o menos,
del emperador Palpatine en la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque es una imagen que siempre nos ha llegado de fuera. Hemos permitido que estos héroes, que nuestros héroes, tengan siempre una imagen negativa. Si nos fijamos siempre la imagen que podéis ver o que podéis estudiar sobre Felipe II, siempre le vais a ver con esta imagen vestido de negro. Y los superhéroes, en aquel momento dado, vestían de negro, entre otras cosas, hombre, porque era lo más elegante, porque era lo más caro, no solamente la Viuda Negra va vestida de negro o otros superhéroes que están ahí, pero simplemente porque era además algo que era muy difícil de tener ese tinte negro. Cuando te compras una camiseta negra, a los 3 lavados aquello de negro no tiene nada. Y además así se pueden ver mejor incluso las joyas, como este togasón de oro. O sea, no era por una cosa negativa, no era que parecieran malvados de película. Y os voy a decir una cosa, Felipe II, y cuando lo estudiéis, ya veréis y no podéis imaginar qué época de esplendor y muchas veces tan mal estudiada. Pero este hombre que siempre tiene esa imagen de negro, habitualmente también vestía así, de bastantes colores. Es más, él se casa varias veces, porque va enviudando. Una de las veces se casa de blanco, él, no la novia. Y otra se dice que se casó de rosa. Es que el rosa, por cierto, era eso del rosa y el azul. ¿Sabéis lo del rosa para las niñas y azul para los niños? No, al revés. No. ¿Alguien ha vestido de rosa alguna vez? Porque el rosa era el que se consideraba era un color muy masculino. El azul era el color femenino, era el de las niñas. ¿Por qué? Porque era el color de la Virgen, era el color de la Inmaculada. Y hasta a principios del siglo XX, alguien quiso hacer un cambio en la moda, curiosamente en Estados Unidos, de donde nos vienen tantas cosas, y en un catálogo dijeron, pues vamos a cambiar un poco la moda y vamos a hacer que, pues venga, sea al revés, que sean las niñas las que vistan de rosa y los hombres de azul. Pero era al contrario. Lo mismo que ese negro que vemos antes, llega también una diseñadora y empieza a decir que lo negro es lo elegante, que fue una tal Coco Chanel, y decían de vestir a la española. Pero esas curiosidades, que también nos da un poco la imagen de lo que puede ser de la importancia de nuestra historia en el mundo, desgraciadamente las desconocemos. Y así muchas veces, esto no estaba aquí ahora, se le está yendo, se está yendo a ver, espérate un segundito porque no sé si... Bueno, se tenía que ver unas imágenes que no sé por qué se acaban de mezclar todas, pero bien. Pues la Armada Invencible, que va a ser un poco difícil que os ponga la imagen porque no aparece, es una de las historias que aparece reflejadas precisamente en esta época de Felipe II. Siempre se habla de la Armada Invencible y siempre va a aparecer en muchas de las películas. De hecho, en la película esta que aparece, pues siempre van a aparecer esos galeones, esos barcos, reflejando la mayor flota que fue para conquistar Inglaterra, contra la que era en aquel momento dado la enemiga, que era Elizabeth, la reina Isabel de Inglaterra. Siempre la idea esa de Armada Invencible parece como si fuera una gran batalla en la cual pues, los ingleses ganan, los españoles pierden y ahí está todo. Sin embargo, no solamente no fue así, sino que pese a todo lo que incluso indica en las películas como La Edad de Oro, ahí tenemos otros personajes de nuestra historia que van a hacer que esa batalla sea efectivamente perdida por España y básicamente por el tiempo que hacía. Hubo una tormenta espantosa que hizo que al final en batalla nada más hubiera un barco tomado por los ingleses, pero sin embargo, por parte de los... la batalla de San Juan de Ulúa no la vamos a ver, pero en esas batallas como la de San Juan de Ulúa, nadie la conocemos. Esto es, pues no sé, tan triste como a lo mejor que haya visto a lo mejor una película que a lo mejor ha salido como la de Dunkerque, y ya penséis que con eso, pues Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Porque claro, como ganó la batalla de Dunkerque,
pero no se han visto otro tipo de batallas o otro tipo de imágenes, porque lo que vais a ver muchas veces en televisión pues está efectivamente reflejado en esta imagen de la reina Isabel de Inglaterra, que bien parece Galadriel en El Señor de los Anillos, con una imagen que no es para nada lo que es la historia. Porque, madre mía, cómo están las diapositivas. Porque, entre otras cosas, esto va a estar complicado. O sea, un segundito que voy a ver si puedo mirar la puedo tirar desde mi esto, porque es que temo lo peor para el resto de la exposición. Pues intentaré hacerlo lo mejor posible con las cosas raras que van a ir saliendo. Porque ya te digo que la Armada Invencible estábamos con ella. Y sobre la Armada Invencible, claro, yo estaba intentando, que aquí está lo de la batalla de Gravelinas, que tenía que haber salido antes, y personajes como los que luchan contra Francis Drake, que es un pirata bastante conocido, y una de las heroínas que va a aparecer en otra diapositiva cuando sea, pero bueno, ya la veremos, y que apenas conocemos, porque también en esta otra, que no tenía todavía que salir, hablaremos de lo que es la ciencia, que de científicos, pues seguramente habéis conocido ya alguno, o os sonará algún científico. ¿Algún científico que os suene? Albert Einstein era fácil, ¿no? Newton. Pues como todavía no vamos a hablar de científicos, porque, insisto, se ha acabado la diapositiva, pues ahí donde veis la batalla que os hablaba de San Juan de Ulúa, donde se estuvo luchando efectivamente contra estos ingleses, ya digo, en una guerra durante muchos años, como lo podía hacer la Segunda Guerra Mundial, y que finalmente la vencen los españoles. Aquí está, por ejemplo, esta heroína, María Pita. ¿Alguien de La Coruña por aquí? ¿No hay nadie de La Coruña? Creo que conocerá bien, mi coronel, la importancia del valor no solamente de María Pita, sino que además ella, que acaba incluso en un combate ganando al alférez inglés, está y mueve a todas las mujeres que había para luchar precisamente contra los ingleses. Ya veremos que esto es una cosa que se va a repetir en muchas ocasiones, pero que también esos son personajes que a lo mejor en La Coruña lo conocen, pero seguramente en muchos otros sitios ya lo hemos olvidado. Lo mismo que cuando estábamos hablando de ciencias, creo que en otra diapositiva aparecerá, la primera Real Academia de Ciencias es de la época de ese Felipe II, de ese rey que parecía siempre vestida de negro, de oscuro, donde parecía que siempre os van a dar esa enseñanza, donde había eso, una oscuridad. La primera Academia de Ciencias no es en Inglaterra, no es en Londres, no es en París, es en Madrid, curiosamente, que es la Academia de Ciencias Matemáticas de 1588, curiosamente el año de esa lucha contra esa Armada Invencible, donde parece que se nos derrota. Vemos muchas veces muchos científicos, y hemos visto efectivamente a Tony Stark siendo uno de los referentes de lo que es un personaje que además crea casi magia con sus construcciones, con esos trajes que son robotizados. Sin embargo, este personaje que tenía que estar en otra diapositiva es Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, este que vemos aquí, es el que llevó a cabo la primera expedición científica que se hace en las Américas, también a nombre de Felipe II. Pero es alguien todavía responsable de algo más gordo. Es el responsable de la pizza hawaiana, porque es el que trae la piña y el maíz a España. Este es el responsable de esa atrocidad gastronómica. Pues este Francisco de Toledo, gracias a él, tenemos y podemos pedir una pizza hawaiana, porque él es el que trae de América la piña, es el que trae también el maíz, ese maíz que hemos visto antes. Y, por cierto, él es el que trae también el chocoatl, ese chocolate que durante la época de Cortés lo habían probado aquí, pero él es el que empieza en esa expedición científica a ir recogiendo, porque la ciencia también es la parte de la botánica, y la botánica muchas veces va a ser la parte de todas nuestras medicinas y medicamentos, pero también de nuestra gastronomía, va a ser él es el encargado. Y sin embargo, pues de Francisco de Toledo, pues apenas conocemos absolutamente nada.
Este otro, por ejemplo, que no tiene nada que ver todavía con lo que estábamos hablando, pero sí con Tony Stark, es porque es de un personaje que se adelanta en muchos siglos. Estamos hablando de un personaje que crea autómatas. ¿Sabéis lo que es un autómata, no? O sea, es como una especie de robot. Y este personaje va creando una serie... Bueno, esta es la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, que tenía que ir con el número anterior para que veáis que todavía además existe. Es una de las más antiguas que hay en el mundo en general. Pues todos conocemos a Newton, que no tenía que haber aparecido aquí, pero que aparece, junto con también el otro invento, que es del mismo autor, no de Newton, sino del robot anterior. Esto que veis aquí, ¿sabéis qué ciudad puede ser? Que está cerca de un río, está un poco ahí alto, hay un alcázar ahí arriba. He dicho un alcázar, no una alhambra. Es Toledo, efectivamente. Este es el río Tajo. Este puente todavía sigue existiendo. Ahí estaría el Alcázar de Toledo. Si habéis paseado por Toledo, ya veis que efectivamente tiene una pequeña altura. Y claro, para subir el agua desde el Tajo hasta arriba, todavía agua corriente, lo que se llama agua corriente, poner el grifo, no estaba. Pero la estaba en ese momento dado gracias a esta especie de Tony Stark de la época, con un ingenio, este ingenio que se debía a el mismo autor de este y que aparecerá en algún sitio, que se llama Juanelo Turriano. Juanelo Turriano es el Tony Stark de ese momento dado de la época. Y es verdad que todo el mundo conocemos también a Leonardo da Vinci. Por cierto, la mayoría de los inventos de Leonardo da Vinci no funcionaban. Es un tío que pintaba muy bien. Y decía, mira, esto es un helicóptero, ¿funciona? No. ¿Esto es un submarino y funciona? No. Pero yo lo he pintado. O sea, oye, y el tío, oye, un genio, un crack. O sea, es lo que tenemos. Incluso hay gente que pensamos que la pizza es un alimento que, imagínate tú, pues, una base de pan con cosas por encima, ya, y lo metes al horno, cualquier cosa la sale. Pero los italianos son muy buenos y, sin embargo, pues, vaya mezcla de cosas. A Newton le conocemos todos, pero no conocemos pues a estos personajes de nuestra historia, a estos a quienes han estado haciendo, como Juanelo Turriano, cosas que se adelantan en muchas de las cosas que habéis a lo mejor estudiado ya. ¿Habéis estudiado ya la ley de la gravedad? No, pero más o menos sabéis lo que es. Conocéis todos a Galileo, que es el que está aquí al lado, que junto con Newton, que era el que salía antes, decía esas cosas y además hacía esos experimentos acerca de la gravedad de los cuerpos. Lo más gracioso es que de esto ya se había hablado en esa escuela de Salamanca, que antes la hemos citado, gracias a un dominico, a uno de esos monjes que había antes, como era Domingo de Soto. Y Domingo de Soto empieza a estudiar todos estos aspectos mucho antes que Galileo y mucho antes que Newton. Pero de Domingo de Soto seguramente apenas oiréis ni oiréis hablar nada. Incluso todos estos inventos mecánicos de Jerónimo Dayanz, ese es nuestro Leonardo da Vinci. Lo curioso es que sus inventos sí que funcionaban. Los inventos de Jerónimo Dayanz se adelantan en mucho, incluso en crear pues, la máquina de vapor, que seguramente acabaréis estudiando, que es de Wyatt, y no, en fin, muy bien. Pero fue un invento también español. Fue un invento de este Jerónimo Dayanz que no sé por qué ahora mismo aparece esto, pero oye, me estoy fascinando yo mismo con mi propia presentación. Pero todo esto viene para indicaros que muchas veces, incluso a nuestras generaciones, la imagen que teníamos de la historia de España nos venía reflejada por películas como a vosotros os han venido por series o como esta serie de Los Vengadores. Por ejemplo, sobre el siglo XVIII había una película que se llamaba El Hidalgo de los Mares, en ese siglo XVIII, con esos navíos de línea que antes habéis visto. Bueno, pues creo que está, no sé si en Netflix o en HBO, si veis esta película, en un momento dado, los ingleses cogen un barco español y dicen, no, pero no podemos utilizar sus mapas porque no son fiables. Desgraciados. Pero si hasta que no llegaron los ingleses a Manila, que era un lugar español, y roban los mapas, nuestros mapas, como antes comentaba el profesor anterior, no sabían marear.
ellos andaban mareados más bien por el Pacífico, no sabían cómo hacer ese tornaviaje que hemos hablado. Ellos no sabían ni por el Pacífico. Y hasta 1765, o sea, ellos realmente no podían navegar por ese mar Pacífico. Sin embargo, tú ves la película y te dicen, con todo el papo, que no, que es que los mapas españoles no funcionaban. Y es más, si aparecen un barco español que van vestidos todos ahí de chirigota, una cosa rarísima, mientras que ellos van todos ahí, Hidalgo de los mares. ¿No? Pero porque es la imagen que nos han dado. Claro, esto, por ejemplo, volvemos también a Jerónimo de Allanz, era uno de los inventos que iba haciendo en sus experimentos que iba haciendo. Lo mismo que, por volver a Jerónimo de Allanz y a nuestro Leonardo da Vinci, él inventa ya el traje de buzo. El traje de buzo se hace en tiempos de Felipe III, el hijo de Felipe II. Él estuvo trabajando para los dos reinos y, claro, nosotros teníamos esa técnica y esa tecnología y esos navíos que eran importantes para ir trabajando de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, o lo que ocurre es que gracias a tecnología para un momento dado, oye, se te hunde un barco, tienes que ir a recoger un tesoro, insisto, estamos en la época de Felipe III, estamos empezando ese siglo XVII, bueno, pues ya se inventa y la primera vez que se prueba en Valladolid y se prueba en el Pisuerga, que ya que pasa por el Valladolid, pues ya de paso metemos a un buzo y ahí le metían y estaba con un sistema en el que perfectamente podía estar, así como los inventos de Leonardo da Vinci no funcionaban, los de este hombre funcionaban perfectamente y podía estar recogiendo, yendo a donde estaba pues, un barco hundido, perfectamente en una época en la que no era inimaginable. Todo esto, ¿por qué los hemos perdido? ¿Por qué hemos perdido todos estos conocimientos de estos héroes perdidos, de estos, pues esto, de este Jerónimo de Allanz, de este Juanelo Uturriano que hemos tenido ahí? Pues no lo sabemos, son estas cosas extrañas. Lo mismo que a lo mejor esta película Master y Commander, pues todos a lo mejor la habéis visto alguna vez, además en la cual representan también ese poderío, hay incluso un personaje que más o menos representa pues a un joven científico que representa un poco la figura de Darwin. Sin embargo, por ejemplo, no habréis visto ninguna película de Jorge Juan o de Antonio de Ulloa. Y, por ejemplo, el saber la esfericidad de la Tierra y de qué manera era, que hombre, se sabe efectivamente que la Tierra era esférica, pues desde los griegos. Como decimos, también se decía, venimos de esa cultura grecorromana y esa cultura grecorromana nos va a venir esos conocimientos. Pero el saber incluso cómo estaba y achatada y tal, se la debemos a Jorge Juan, que aparte de una calle de Madrid y un ancla espantosa que tiene ahí en la Plaza del Descubrimiento como monumento, pues tiene una vida fascinante, porque no solamente era un marino de nuestra Armada, un científico del cual además las teorías que tenía ese Newton, que antes habéis citado, pero no habéis citado a Jorge Juan, lo que decía Newton era teoría. Él lo prueba en la práctica, navegando precisamente en una expedición científica. Y además era un espía. Fue espía. O sea, es un personaje para hacer, vamos, todas las series de Netflix que quiera uno y algunas que otras más. Cuando vemos, por ejemplo, Piratas del Caribe se basa en una atracción que hay en Disneyland, no en Euro Disney, sino en Disneylandia. Piratas del Caribe se basa además precisamente en esa época de la piratería que antes la hemos mencionado, que apenas si se habla a lo mejor de un 1% de barcos que alguna vez pudiera llegar a apresar, pero aquí aparecen, y siempre aparecen los piratas incluso como algo curioso, ¿verdad? Y cuando aparecen incluso, Javier Bernal, es en La venganza de Salazar, y aparecen los españoles como algo malo, como algo negativo. Y sin embargo, oye, pues hemos ido tragando toda especie de leyenda negra de una manera tremenda, pero, por ejemplo, pues hemos ido desconociendo que durante ese siglo XVIII, que es la época de los piratas, que es la época que ahí aparece, la época final de Master and Commander, la época esta de este Horacio Hornblower, de este Hidalgo de los mares, pues, por ejemplo, estos viajes por la América Meridional, ya aparece aquí lo de Félix de Azara. Félix de Azara es un marino también de nuestra Armada, un científico al cual el propio Darwin, porque lo del origen de las especies que habéis estudiado o lo vais a estudiar, curiosamente empieza a citarlo, y es el propio Darwin el que cita a este marino español, a este Félix de Azara.
Y él se lee, y Darwin se lee estos libros, que nosotros no los leemos, pero todos leemos El origen de las especies. Y de eso muchas veces pues lo vamos desconociendo. Lo mismo que a lo mejor pues hemos visto películas del Apolo 13, hemos visto películas de ciencia ficción. Espero que os guste la ciencia ficción y esperemos que la siguiente diapositiva tenga que ver algo con esta, porque ya te digo que esto está escarallado del todo. Y por supuesto no lo está. Pero en cualquier caso podemos volver a este maravilloso momento dado en que el siglo XVIII hacía que, para que os hagáis una idea, cuando estábamos hablando del tornaviaje, estas expediciones, por ejemplo, que estaban teniendo las expediciones en este caso, la expedición de lo que es el viaje de la primera expedición filantrópica de la historia, la de Balmis. Antes se ha citado la viruela. La viruela realmente es una enfermedad que acaba machacando y realmente no se descubre la vacuna hasta ese siglo XVIII. Pero claro, no había todavía neveras, cómo llevar la vacuna de una u otra manera. Pues al final se lo acaba ocurriendo también a médicos de nuestra Armada el cómo llevar a niños como vosotros, a los cuales se convertían en portadores de la vacuna para poder ser llevados por todo lo que era, claro, todo el territorio que era español, y viajando, en un momento dado llegaron hasta las Islas Filipinas e intentaron llegar también a todo ese recorrido de la expedición filantrópica de la vacuna por todo el mundo. Eso no va a salir en las películas. No va a salir tampoco, por ejemplo, las expediciones que se están realizando, como por ejemplo la de Malaspina, la de Bustamante. O sea, cuando todavía eso los ingleses apenas sabían ni manejar por un sitio a otro, se estaban produciendo expediciones a lo largo del mundo. ¿Habéis ido ya al Museo Naval alguna vez? El Museo Naval, pues el que ha dicho que no, que vuelva, o que vaya por primera vez. Fijaros que incluso hay una zona, hay un mapa, donde está un gran mapa mundi, y ahí se ve en ese momento dado de lo que se conoció como la Marina Ilustrada, como todo ese siglo XVIII que para nada fue de decadencia, con todas las expediciones durante siglos, durante esos más de 300 años, en donde ya no es que estábamos hablando de América, es que estábamos hablando de que todo, incluso todo el Pacífico, se acababa conociendo como el lago español, donde todo aquello incluso se estaba nominando con nombres de personajes de nuestra historia, y que se iban además bueno, pues dando una importancia que luego parece ser que nunca hemos tenido como consecuencia de la leyenda negra. Esto viene por algo que no sé, como ya luego estoy de sorpresa, qué es lo que vendrá luego, pero me imagino que tenéis todos tablet. Me gusta que no tengáis todos tablet y todavía empecéis a... Pero bueno, en casa seguro que hay una tablet. Seguramente incluso pues, vuestros padres tengan a una. ¿Sabéis que quien realmente fue el precursor de la tablet fue una maestra española? Fue una maestra española en el siglo XX, en los años 40. Es que la primera que hace algo que era inimaginable. En los años 40 no había ordenadores, no había ordenadores portátiles siquiera. Y ahora aparece Fidel Pajés, no sabemos muy bien por qué, pero intento llegar a algún sitio. Bien, como no tenéis móviles ninguno, no se os ocurra sacarlo, como os sacáis el móvil os lo quitan. Luego tendréis la posibilidad, cuando espero que una presentación en condiciones y no este desastre esté organizada, pincharéis en el QR y vais a ver lo que se llama la enciclopedia mecánica. La enciclopedia mecánica es el invento de Ángela Ruiz Robles, que en algún momento dado, me imagino que saldrá, y esa Ángela Ruiz Robles, esta maestra de León, que estuvo viviendo en Galicia, y que los artilleros, por ejemplo, los artilleros del Ferrol, son los que acaban construyendo lo que se conoce como la enciclopedia mecánica. En ese QR os va a llevar a la Fundación Telefónica y ahí os va a hacer, vais a llegar a un sitio donde vais a ir viendo, vais a poder ir manejando cómo funciona lo que era eso, una tablet, en donde se podía interactuar con ella, había sonidos. Era algo que hizo precisamente para los alumnos, para que no tuvieran que ir con una cartera llena de cosas. Bueno, pues gracias a esta enciclopedia mecánica, a finales de los años 40 nos adelantamos en mucho. Lo que faltó fue pues, un poco el tema de la negociación. Bien, este momento dado de Endgame, de Vengadores,
habéis visto también ahí cómo todas las heroínas que aparecen de Marvel van a ser las que acaben luchando contra uno de los malvados. Pero nosotros también tenemos heroínas. No sé si aparecerá en la siguiente diapositiva o en qué momento dado. Porque esto me refería a... Mira, sí, sale directo. A las mujeres de Palencia. ¿Alguien ha sido de Palencia? ¿Alguien de Palencia? Pues que sepáis que las mujeres de Palencia, las mujeres palentinas, en un momento dado se enfrentaron solas, estando en Palencia, ante todo el ejército inglés del Príncipe Negro, una especie de Thanos de la época, que venía a hacerse con el trono de Castilla, y son ellas las que se enfrentan, todas juntas, ante los ingleses. Los ingleses son derrotados, y gracias a esa derrota, es curioso porque luego va a haber un matrimonio en el cual además el príncipe de Castilla se va a convertir en príncipe de Asturias, y todo eso va a ocurrir en Palencia, en la Bella Desconocida, que se dice, donde está esa catedral llamada la Bella Desconocida, y por eso las mujeres palentinas, ellas no tienen por qué descubrirse ante el rey, ni hacer, tienen incluso en un traje, que ya digo, que ya no sé si saldrá, pues no, mira, va a salir, por ahora está arreglándose, porque tienen la banda real, y la banda que con los colores del rey, de tal manera en que ellas son consideradas caballeros. Son unas heroínas, y es curioso, ya digo, que ni siquiera apenas hay libros que te hablen de eso. O sea, tenemos efectivamente que tirar un poco de la mitología de otros países, pero no conocer a nuestras mujeres. No conocer, por ejemplo, a lo mejor que, bueno, hay muchas películas como esta del último cazador de brujas, o Lincoln, cazador de vampiros, cosas así en el tema, pero no conocemos la figura de Alonso de Salazar. Alonso de Salazar no es que fuera el último cazador de brujas, es que gracias a él dejaron de perseguirse a las brujas. Eso que aparecen y que habréis visto en muchas películas y que seguiréis viendo en Las Brujas de Salem, y ahora cuando ha pasado Halloween y todo el tema, o no, si ha pasado, vendrá. Bueno, pues toda esa parafernalia que nos viene de ese mundo anglosajón, gracias a un dominico además de la Inquisición, bueno, pues en un proceso que se hace, el de Logroño, bueno, pues hace un estudio por lo cual dice que esto es absurdo. Y en 1614, imaginaos, este señor se le conoce también a Alonso de Salazar como el abogado de las brujas. Gracias a él, en España no se van a perseguir las brujas. Aquí se pensaban que era una cosa absurda. Y en el mundo anglosajón, sin embargo, pues eso sí que se ha mantenido con esa idea con esa imagen. Por supuesto, claro, este fin de semana, este viernes, a lo mejor pues algunos os llevan para ver a Napoleón. Alguien incluso las ha citado como un héroe. Bueno, que sepáis que no sabe nada de España, no sabe nada de esa úlcera española. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir a España? Eso sí, hacemos la premier en el Museo del Prado. Efectivamente, uno de los lugares expoliados por las tropas francesas. Bien por nosotros, así estamos haciendo las cosas. Esta imagen que tenemos. Pero ¿sabéis también que hubo unas heroínas que lucharon contra Napoleón? Evidentemente, ya te digo, si no va a salir ni Bailén ni el 2 de mayo, pues van a salir... la otra vez salimos el QR. Vale, pues el QR volvemos... pues no vais a ver, o a lo mejor sí, más tarde. Bien, ¿alguien tiene una PlayStation, una Xbox, una... Bien. De eso sí, de eso... No tengo una tablet, no, pero tengo la Play. A lo mejor no hace falta que mantengáis el dedo levantado, ya me he dado por conocido. A lo mejor habéis tenido, a lo mejor sois más del Call of Duty o del Medal of Honor, pero hay muchos juegos, como veis, que tratan también un tipo shooter de lo que es Vietnam. Sin embargo, en ninguno de estos juegos van a aparecer los héroes españoles que estuvieron ellos, porque en la guerra de Vietnam hubo soldados españoles que estuvieron ahí y que se convirtieron en héroes. ¿Aparecerán en la siguiente transparencia? No lo sé. No, saldrán las palentinas de nuevo. Y ahora sale los que acabamos a brujas. Y ahora sale otra cosa diferente que no tiene que ver nada, que es el momento dado en donde hay esa carga final pues efectivamente, de estos vengadores que hacen su sacrificio supremo por el bien común. Pero a lo mejor, teóricamente, tendría que explicar lo que viene ahora, pero ya te digo que estoy yo por el primero que... Mi coronel, ya sé que el año que viene no vuelvo, pero en fin.
pero seguramente habrá unos héroes que lo dieron todo, incluso se sacrificaron, como en esta película que vimos, en la de Infinity War, y que a lo mejor habéis desconocido y que, bueno, al menos está en la 41, ahora voy a pasar a mi TikTok, sí, tengo TikTok, y a ver si os pongo este vídeo. El teniente coronel Fernando Primo de Rivera comandaba a la sazón el regimiento de caballería de los cazadores de Alcántara. La infantería se retiraba a su pesar, y esos 461 caballeros se encargarían de protegerlos y de que llegara a su destino. Al alba del 23 de julio de 1921, las 13 cornetas del regimiento entonaron los toques correspondientes y el regimiento, con su comandante a la cabeza, se aprestó a cargar. ¡Soldados! ¡Ha llegado la hora del sacrificio! ¡Que cada cual cumpla con su deber! Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. ¡Vamos a demostrar que no lo somos! Sonó el toque de carga y 4 escuadrones de sables se lanzaron sin pensarlo un momento. Y en una segunda carga, y en una tercera, una carga al paso. Sacrificio supremo, carnicería espantosa. Rompieron las líneas rifeñas, pero faltaba una imposible cuarta carga. Solo 60 sobrevivieron. De los 13 cornetas, solo uno. Los infantes llegaron con bien a Monte Arruga. Gracias por los aplausos, pero nadie conocíais la carga del Alcántara. Pues no, es así de triste. De hecho, incluso apenas le hemos acabado de reconocer con una laureada. Hace muy poquito, un siglo más tarde de ese sacrificio. El sacrificio de decenas y decenas solo por sus compañeros. Hay muchas películas, La carga de la brigada ligera, donde incluso los ingleses tienen hasta grupos de rock que han hecho canciones y poemas. Y aquí no tenemos nada. Lo más que tenéis es este pequeño TikTok con este momento dado, con esos cuadros de Maestro Ferrer Dalmau. ¿Por qué desconocemos estas cosas? Pues no lo sé, es una de estas cosas extrañas que hay. Todos conocemos esto que te digo, todos estos héroes y heroínas que nos aparecen y nos vienen del mundo anglosajón, que ellos los han creado, porque verdaderamente no tienen otra cosa, y sin embargo nosotros desconocemos nuestra propia historia. Hemos perdido y hemos desconocido, pues eso, personajes que han estado en guerras en todo el mundo, en la guerra de Vietnam, en lugares alejados por todo el planeta. Sin embargo, pues eso, la imagen de España y de los españoles pues se ha perdido. En cualquier caso, perdonad el desastre de conferencia y espero que la hayáis disfrutado. Juro que el libro de la PS4 no es mío, porque ya se me ha puesto hasta en el tema.